Doctores, muy buenas noches. Muy contentos por esta gran cantidad de profesionales que se han unido esta noche a nuestra reunión. Hoy iniciamos nuestra primera OptiClase del año 2024 y arrancamos con un tema muy interesante, bastante importante para nuestra práctica profesional. Quiero contarles primero un poquito sobre Diana Carolina Sánchez. Diana, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches para todos. Gracias, Doc. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo van todos? Bien, Dianita. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hoy quisimos iniciar con esta charla que realmente es bastante importante en nuestra práctica, porque como hemos conversado en algunas oportunidades, si nosotros no estamos preparados y no conocemos sobre la normatividad vigente, este tema puede ser un gran dolor de cabeza, pero si estamos preparados, pues vamos a estar muy tranquilos, ¿cierto? Por supuesto, hay que mitigar los riesgos y durante Así este pequeño es. espacio vamos a hablar. Así es. Bueno, quiero contarles un poquito sobre la hoja de vida de Diana que nos acompaña esta noche. Ella es profesional en administración de los servicios de salud, es especialista en auditoría en salud y es verificadora de las condiciones de habilitación. Así que tiene bastante experiencia en este tema y adicionalmente es especialista en gerencia de organizaciones de salud. Antes de darte esa pausa, pues para ti, Dianita, quiero contarles a todos y recordarles que vamos a tener este año 9 OptiClases, iniciamos este mes, finalizamos en el mes de noviembre. Para aquellos que se conectan por primera vez a las charlas de OptiLáser, contarles que nosotros al finalizar cada ciclo completo entregamos unas certificaciones a todos los optómetras que nos acompañen durante mínimo 5 a 6 sesiones de las que vamos a dictar este año. Entonces, el auditorio es tuyo. Diana, bienvenida nuevamente. Bueno, doctora Silvia, muchas gracias por este espacio, agradecerles a todos por haberse presentado. El objeto del día de hoy es que podamos aterrizar muchas cosas de la norma, poder entender muchas cosas de lo que nos piden en el día a día y sobre todo ayudarles y transmitirle parte del conocimiento que tengo en este ejercicio, que ya es más de 18 años haciendo esta labor. Y la idea es que podamos darles a ustedes todas las herramientas para que puedan mitigar riesgos y para que puedan recibir tranquilamente las visitas, sin temores, sin angustias y sobre todo entender el por qué y el para qué lo hacemos. Entonces, una bienvenida a todos. Quisiera poder entender y conocer un poco del escenario que hoy nos acompaña, quiénes estamos hoy. Me gustaría pues rápidamente que me respondieran por el grupo, cómo se encuentran ustedes habilitados, los que de pronto están habilitados bajo las resoluciones actuales, ¿cierto? Si están como profesionales independientes, si están como IPS. Hola, buenas noches. Buenas noches, Doc, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. Mi nombre es Luis Vicente Céspedes, soy optómetra, tengo habilitado como independiente, consultorio y óptica en la ciudad de Villavicencio. Ok, perfecto. Qué bueno que me dices también las ciudades, eso es muy importante también conocerlo hoy y saber en dónde también están localizados, porque a veces nos llegan los entes de control y nos solicitan algunas cosas y no sabemos si sí nos aplica o no nos aplica o qué otras resoluciones adicionales debemos tener en cuenta para darle cumplimiento, ya no solo la 3100, sino también por tener una óptica de qué otra manera nos miran a nosotros frente al sistema. Bueno, qué bueno, veo que tenemos varios profesionales independientes. En una gran medida venimos teniendo visitas. En este año hemos tenido varias visitas por los entes de control. En Bogotá, en algunas otras ciudades ya nos empezaron a visitar a los profesionales independientes. Entonces, la idea es que podamos afianzar y conocer un poco de este sistema
y ver qué tenemos en este momento, cómo lo podemos aterrizar y indudablemente vamos a tener al finalizar de esta charla unos 15 minutos para poder solucionar las inquietudes que ustedes tengan. Algunas personas están levantando la mano. Hacemos el doctor Efraín, la doctora Amanda. Yo creo que si es para contarnos si son independientes o IPS, nos lo pueden colocar en el chat interno para que Diana pueda iniciar con la presentación y vamos resolviendo dudas como siempre lo hemos manejado finalizando nuestra reunión. Perfecto. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Estamos en UAT, tenemos personas en Villavicencio, en Bogotá. Ya todos hemos tenido, las personas que estamos con el Sistema Único de Habilitación, quiere decir que ya hemos tenido algún acercamiento con la resolución y ya hemos tenido algún acercamiento con los entes de control. Bueno, veo que hay una IPS. Perfecto. Listo, entonces en este momento voy a empezar a proyectar mi pantalla. Permítanme. Ahí ya la estamos viendo. Listo, perfecto. Listo, Entonces, ahí ya la estás proyectando. listo, gracias, Doc, muy amable. Bueno, entonces vamos a tener un espacio de 40 minutos pues para poder conversar de la norma. Arranquemos sobre todo en entender qué significa estar preparado para recibir las visitas de los entes de control. Y en este escenario, lo primero que debemos entender es cómo nos encontramos dentro de la norma, cómo a nosotros nos van a ver estos auditores, estos verificadores, cada vez que van a revisarme unos criterios específicos y que posiblemente si no soy conocedor de la misma, pues sencillamente tendré que responder no lo tengo o no sé. Y acá es importante que empecemos a relacionarnos frente a cómo se creó la norma. La norma se creó desde ese sistema obligatorio de la garantía de la calidad, cumpliendo a otras normativas, a un decreto 780 y a un decreto 1011 del año 2006, donde ¿qué busca la norma? Busca la norma que nosotros demos cumplimiento a los criterios mínimos que le apuntan a la calidad de los servicios. Entonces, están esos criterios mínimos en calidad, como la accesibilidad, como la oportunidad, como la seguridad en la prestación del servicio, la pertinencia clínica de lo que nosotros le entregamos a nuestro paciente y la continuidad de los tratamientos cuando nosotros iniciamos un procedimiento, un tratamiento con nuestro paciente. Básicamente lo que quiere el sistema obligatorio de la garantía de la calidad es que estos criterios estén dentro de la norma. Entonces, cada uno de los estándares que vamos a verlos más adelante están orientados a esto, están orientados a que cumplan con cada uno de estos criterios. Dentro del sistema obligatorio de la garantía de la calidad hay unos componentes. Existe el primer componente que hoy nos trae acá, que es el Sistema Único de Habilitación. Está dado desde la resolución 3100 del 2019. Previamente teníamos otras resoluciones, teníamos la resolución 2003, de pronto ya muchos también venían habilitados desde hace mucho tiempo y la norma cambió, la norma ha cambiado en esas condiciones como me verificaban o como me veían hace unos años, en el 2014 cuando me habilitaban, a cómo hoy en día me ven. Dentro del sistema obligatorio de la garantía de la calidad está ese famoso PAME que le aplica, le aplica a las IPS en este momento. Y el PAME aplica y tiene algunas condiciones. Una de las condiciones específicas de este componente es llevar al prestador a que mejore, a que haga procesos de mejora continua a través de auditorías, ¿sí? Auditorías internas que lo lleven a ese mejoramiento continuo. También dentro del sistema obligatorio de la garantía de la calidad hay un componente que es el sistema para la calidad. Entonces, este sistema está dado por unas resoluciones. Cada una de estas tiene unas resoluciones y estas resoluciones deben dar
un cumplimiento y nosotros como estos prestadores que estamos dentro de la norma, tenemos que dar ese cumplimiento con lo mínimo obligatorio que nos piden. Y está el Sistema Único de Acreditación, que ya de pronto conocemos muchos, algunas organizaciones, algunos hospitales, algunas IPS le han apuntado a esa mejora y han llegado a certificarse con este Sistema Único de Acreditación. Entonces, el Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad tiene unos criterios que debemos darle cumplimiento y que nos lo trajeron desde el criterio mínimo obligatorio que tenemos que cumplir, que es el Sistema Único de Habilitación. Y a medida de que el sistema y que estamos dentro de los procesos de calidad de nuestras instituciones, de nuestro consultorio, entonces es una escala que tenemos que llevar para ir creciendo frente a todo lo mínimo y frente a lo máximo, que es lo que yo me voy a proyectar como institución, como empresa de salud o como consultorio, ¿sí? Ahora entonces entremos en materia. El Sistema Único de Habilitación actualmente está con la resolución 3100 del 2019. Esta resolución 3100 del 2019 es la última resolución. Hubo una norma que salió adicional, específica, para modificar algunos criterios del estándar de infraestructura, ¿cierto? Que fue la resolución 544 del año 2023. Esa resolución salió el año pasado. En el criterio de infraestructura modificaron algunas cosas que están dadas para los profesionales independientes, porque cumplir también con los criterios mínimos del sistema único es un desafío. Es un desafío para un profesional independiente, diferente a una institución prestadora de servicios de salud que cuando está bien asesorada y orientada por los entes de control o por sus externos o por su grupo auditor, pues ya llevan y ya cumplen esos criterios mínimos. Pero cuando yo soy profesional independiente, el ejercicio depende de mí y de pronto algunas personas técnicas o personas de apoyo, pues dar cumplimiento a estos criterios mínimos obligatorios entran a ser desafiantes, porque también tenemos instituciones o tenemos nuestros consultorios que hemos comprado desde hace mucho tiempo y esta norma tiene algunas especificaciones que debemos tener cuidado. Y que debemos buscar la manera de mitigar el que cuando nos visiten no tengamos el hallazgo o sencillamente podamos dar respuesta a ese posible hallazgo sabiendo que no cumplimos con el criterio, pero que vamos a tener alguna manera de llevar el proceso. Esta resolución está desde el año 2016. De pronto las personas que ya llevan habilitadas hace mucho tiempo saben que ya hemos pasado por dos normas adicionales, que es la 1441 del 2016, luego vino la 2003 del 2014, y después de esa 2003 del 2014 fue cuando nos la derogaron por la resolución 3100. Entonces, la resolución 3100 básicamente, ¿y cuál fue el gran cambio que tuvo con la 2003? Anteriormente, con la resolución 2003 del 2014, nosotros nos pedían unos criterios, ¿cierto? Unos puntos específicos, unos estándares específicos, nosotros hacíamos nuestra documentación y generábamos nuestra prestación del servicio. Entonces nos decían, préstame su proceso de habilitación, manteníamos unas carpetas y cuando llegaba el ente de control, pues mostrábamos nuestras carpetas y listo. Nos pedían el criterio, toma el documento y ya pasamos. Uno de los grandes cambios y desafíos que nos trajo la resolución 3100 es que se convirtió en cumplir esos criterios, pero en mostrar una trazabilidad de esos criterios, en convertir esos criterios en procesos. Entonces, la resolución 3100 del 2019 definió los procedimientos y definió cuáles eran las condiciones mínimas obligatorias para que cumplieran los prestadores de servicios de salud cuando se presentaran a su ente de control y pidieran la habilitación. ¿Qué nos permite la 3100? La 3100 nos dice, bueno, usted va a habilitar un servicio de optometría como profesional independiente, pues usted se puede presentar en el ente territorial, deja su documentación, pero usted previamente tuvo que haber hecho una autoevaluación de que usted cumplía con esa resolución. Si usted hizo esa autoevaluación, quiere decir que usted está listo para prestar servicios. Entonces aquí la norma especifica y cree en su criterio. Cree que usted como prestador ya hizo esa autoevaluación y usted dijo, ya hice esa verificación, cumplo con los criterios, radico ante mi ente de control y me habilito.
para el profesional independiente. Para las instituciones prestadoras de servicios de salud funciona un poco diferente, porque las instituciones prestadoras de servicios de salud, ¿qué tienen que hacer? Tienen que hacer esa autoevaluación también, tienen que darle cumplimiento a cada uno de los criterios normativos, pero adicional deben pedir unas visitas previas. ¿Para qué? Para que les habiliten sus servicios de salud. Entonces, la norma también que estaba buscando, como son los criterios mínimos obligatorios, dentro de cada uno de esos criterios, le están apuntando entonces a los criterios que hablábamos inicialmente del sistema obligatorio de la garantía de la calidad: accesibilidad, pertinencia, seguridad, los 5 que estábamos hablando al inicio, ¿cierto? El objeto de la norma está dado en ¿qué? Mitigar riesgos. Esta norma está enfocada en mitigar riesgos. Por lo tanto, ellos crearon en cada uno de los estándares unos enfoques y unos criterios mínimos obligatorios. ¿Para qué? Para eso, para mitigar riesgos. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar y tener la misma visión que tiene el auditor, que tiene el verificador, para que cuando llegue mi visita, pues yo ya tenga esa misma visión y esté preparado para dar la respuesta, porque hacia allá va el verificador o va el auditor. ¿Listo? Las preguntas, por favor, podemos intervenir. Si hay algo específico, intervenimos sin ningún problema, o al final del espacio vamos a poder ir solucionando las inquietudes, porque no estoy viendo pues la pantalla. ¿Listo? Hay una estructura de los servicios. La 3100, uno de los grandes cambios también fue en su estructura de cómo estaban los servicios. Uno de los cambios inmensos de esta 3100 fue aglomerar todos los servicios en la manera como más se parecen los servicios. Entonces, lo primero que hicieron fue crear grupos, ¿sí? Y crearon un grupo por los servicios que más se parecían. Entonces, por ejemplo, los servicios de consulta externa, pues los de consulta externa somos los optómetras, puede ser un profesional independiente que es graduado de optometría, o un profesional independiente que es graduado también de oftalmología y habilita sus servicios en consulta externa como optómetra o como oftalmólogo. Entonces, ahí fue la primera consolidación que hizo la norma, y dijo: el primer grupo va a ser el grupo de consulta externa. Otros grupos que creó la norma fue el grupo de apoyo diagnóstico, fue el grupo de cirugía, fue el grupo de atención inmediata, fue el grupo de internación, que ahí ellos entonces empezaron a meter los servicios que más se parecen, por ejemplo, hospitalizaciones. Entonces conocíamos antes que la hospitalización parcial, habían diferentes nombres que los llamábamos en la 2003. Con la 3100 crearon el grupo y lo metieron dentro del grupo de internación. Entonces, hoy, todos los que estamos en el grupo de consulta externa. Listo. Es un servicio de salud y fueron uno de los, también de los hitos que tuvo esta norma. ¿Por qué? Porque básicamente la norma que hizo, la norma dijo: ¿qué es lo que me presta? ¿Qué servicios? ¿Qué me hace el prestador? Anteriormente, en la 2003 nos habilitaban servicios y nos habilitaban procedimientos. Entonces, de pronto las personas que vienen con unas habilitaciones previas o que han tenido la oportunidad de estar con otros colegas de otras áreas, les habilitaban, por ejemplo, los procedimientos de esterilización. Esterilización es parte de un procedimiento, ¿sí? ¿De qué? De algún servicio. Entonces, la norma dijo: no, acá específicamente necesitamos es habilitar servicios. ¿Y un servicio quién me lo respalda? Un profesional que tenga un pregrado o que tenga un posgrado. Un servicio no me lo puede respaldar un técnico o un tecnólogo, porque aquí ya empiezan a darle esa importancia al riesgo que hay en los estándares de habilitación, específicamente en el estándar de talento humano. Entonces, haciendo esta figura, ya empezó también la norma a decir: hay unas complejidades de la prestación del servicio y hay servicios que no tienen complejidades. Entonces, la norma empezó a decir: vamos a dejar el servicio que tiene una complejidad baja, que tiene una complejidad mediana y que tiene una complejidad alta. Pero ojo, acá la norma también incluyó los servicios que no tienen complejidades. Hay servicios que encontramos dentro de la 3100 que no tienen ninguna complejidad.
Estos están dados en algunos específicos y cuando aprendemos a movernos en la norma, pues ahí tenemos esa estructura, como se las nombro, y él mismo en la norma nos dice si tiene o no tiene. En el caso de ustedes, hoy, los que estamos como optómetras, nosotros estamos entonces en el grupo de consulta externa, tenemos habilitado el servicio de qué? Servicio de optometría, y de pronto para las IPS, algunas IPS tienen optometría y tienen oftalmología, ¿sí? Entonces, ahí ya tienen dos servicios. Ustedes como profesionales independientes solo pueden habilitar lo que ustedes pueden respaldar con su competencia técnica, con su pregrado o con su posgrado. Si usted tiene su pregrado de optómetra, entonces usted va a poder habilitar el servicio de optómetra. Si usted tiene también la especialización en oftalmología, usted va a poder habilitar oftalmología. Entonces, el respaldo lo da lo que la competencia técnica tiene cada uno de ustedes. Hay unas modalidades de prestar el servicio y eso fueron otra de las cosas que trajo este 3100. Entonces, hay unas, ¿qué modalidades hay? Está la modalidad intramural. La modalidad intramural es en un consultorio, estoy en un espacio físico que es en el que más aconductados estamos a nosotros trabajar. Sin embargo, la norma ha traído algunos escenarios diferentes y nosotros dentro de la prestación del servicio nos hemos ido aconductando y hemos ido entendiendo que los servicios cambian y la manera de prestar el servicio cambia. Y esta resolución lo entendió. Entonces, esta resolución creó una modalidad de prestación del servicio que fue extramural y en la extramuralidad dividieron en tres campos. Entonces, dijeron, usted puede prestar el servicio de optometría de manera extramural, yendo a la casa de los pacientes, que ahí es donde se llama domiciliario, o usted puede ir a cualquier otro ente territorial, pero usted le debe pedir permiso, hay unas condiciones que deben cumplir, y hacer una jornada de salud, o si usted está habilitado dentro de la ciudad donde usted esté habilitado, usted puede hacer jornadas de salud. Entonces, esa modalidad es una modalidad de servicio domiciliario. Está entonces la jornada de salud y por último hay otra modalidad que se mueve en el sector de la salud y algunos lo hemos visto, que son algunos camiones o algunos carros que los adaptan como consultorios y llegan a unos sitios específicos y se prestan servicios. Estos específicamente también están dados como modalidad extramural, pero ya son en una unidad móvil. ¿Ok? Ahora vamos a ver la estructura de la resolución 3100. La resolución 3100 del 2019. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, doctora, buenas noches. Ricardo Velandi Ibagué. ¿Cómo va? Estos carros, bien, gracias, estos camiones, estos carros que aquí en el Tolima llegan mucho, inclusive desde la costa, deben estar autorizados o registrarse o pedir permiso en la Secretaría de Salud departamental, ¿cierto? Por supuesto, Doc. Sí, señor. Muy buena Lo cual pregunta, no Doc. ocurre. Deben hacerlo. Lo Ellos cual, pueden estar habilitados, por ejemplo, en Bogotá, ¿sí? Y pueden tener su unidad móvil y están habilitados en Bogotá. Ellos aquí podrían prestarle servicio sin problema. Pero si yo me dirijo a Ibagué, yo tengo que radicar una carta al ente de control en Ibagué, a la Secretaría, con 15 días de anticipación. Y le tengo que decir que me voy a trasladar tal día, que voy a estar en tal sitio, que voy a atender tal población, que voy a llevar tales insumos, que voy a hacer esto y esto. Y a mí, el ente de control, que es la Secretaría de Salud en Ibagué, me responde y me dice, ok, usted puede ingresar a su actividad o no puede ingresar. Si me sí, pregunta, Doc, ¿qué pasa? Creería que muchos no lo hacen. no, la gran mayoría, imagínate, de Barranquilla viene un carro y aquí a donde se le da la gana y no pasa nada. Después nosotros recibimos es aquí la inconformidad de los pacientes, tratar de arreglarle los problemas a ellos. Pero pues sí, debería uno oficiar a la Secretaría de Salud y solicitar que esté pendiente de eso, ¿no?
Por supuesto. Eso es muy buen punto porque, ¿qué pasa acá? Nosotros entendemos, los que estamos dentro del sistema habilitados de una u otra manera, como profesionales independientes, como IPS, sabemos que hacemos una enorme labor para poder cumplir con estas condiciones que nos cumple la norma. Entonces, la norma es la misma para todos. En este momento no la están dividiendo por territorios. Por lo tanto, nosotros también tenemos que ser veedores de que se cumplan los criterios mínimos, ¿sí? Que no podemos estar nosotros, esto es riesgo, ¿sí? Esto genera riesgo porque un prestador que no esté habilitado en un ente puede pasar cualquier tipo de actividad. No sé si hacen solo la consulta, pero puede ser que no tengan todos los insumos o no tengan todos los equipos biomédicos y vayan con unas condiciones mínimas. Entonces, ¿qué me va a hacer? Me va a llevar a que yo entregue un mal diagnóstico al paciente y entonces tenga que hacer una remisión a ustedes, que ya tienen todas unas condiciones y tienen todo un andamiaje para poder prestar el servicio. Entonces, nosotros sí somos veedores y sí debemos nosotros hacer esa actividad también de control. Claramente, pues que en el ejercicio y en el día a día tampoco sabemos por dónde hacerlo, ¿no? No sabemos que el ente de control, muchas veces el ente de control no tiene la información o muchas veces el ente de control está haciendo búsqueda, no hace búsqueda activa o hace búsqueda activa en otros lugares y no llega a esos puntos específicos. Entonces nosotros también tenemos que ser veedores del cumplimiento normativo, indudablemente. Correcto. Muchas gracias. Con todo gusto. Entonces, vamos a continuar acá en nuestras condiciones de habilitación. En el artículo 3 de la resolución 3100 del 2019, nos habla de unas condiciones de habilitación que deben cumplir todos los prestadores de servicios de salud. La norma, la resolución 3100, se divide en 3 cuerpos técnicos. Un cuerpo técnico que se llama técnico administrativo, un cuerpo técnico que se llama suficiencia patrimonial y financiera y otro cuerpo técnico que se llama tecnológico y científico. Entonces, aquí es importante conocer esos 3 cuerpos que tiene la norma y ahora que vamos a ver qué tipo de prestador soy yo, conocer y entender cómo y qué debo cumplir. Estos 3 cuerpos técnicos de la norma están dados para que lo cumplan actualmente algunos tipos de prestadores. ¿Y cuáles son los tipos de prestadores que hay en la resolución 3100? La resolución 3100 tiene 4 tipos de prestadores de servicios de salud. Están las instituciones prestadoras de servicios de salud, están los profesionales independientes, que son la gran mayoría que nos acompañan hoy en este escenario. Hay algunas empresas que están habilitadas como entidades con objeto social diferente. ¿Y eso qué es? Básicamente son empresas que dentro de sus cámaras de comercio tienen una actividad comercial habilitada por la vía totalmente diferente a la prestación de servicios de salud. Entonces les doy un ejemplo. Un colegio tiene en su cámara de comercio y tiene en su RUT un código SIU que está dado para educación. Pero ellos, dentro del colegio o dentro de la universidad, dicen, quiero prestarle el servicio de enfermería a los alumnos, a los docentes, y ellos entonces se presentan con estos criterios mínimos a la 3100, al ente territorial y le dicen, venga, habilíteme el servicio de enfermería, ¿sí? Y están otro tipo de prestador que son los de transporte especial de pacientes. Entonces son los que nosotros conocemos como ambulancias. Hay ambulancias terrestres, hay marítimas, hay aéreas. Hoy estamos en este escenario con instituciones prestadoras de servicios de salud y con profesionales independientes. Y qué bonito escenario, porque ahora debemos entender de estos cuerpos técnicos que tiene la norma, cuál le aplica a estos 2 tipos de prestadores que tenemos hoy en este escenario. Entonces, las instituciones prestadoras de servicios de salud me deben cumplir con los 3 cuerpos técnicos. Me deben cumplir con el cuerpo técnico administrativo, con el cuerpo de suficiencia patrimonial y financiera y no con el cuerpo tecnológico científico. Los profesionales independientes deben cumplirme con el cuerpo tecnológico y científico. ¿Sí? Ya los otros tipos de prestadores también pasa, por ejemplo, para los objetos social diferente, deben cumplir con tecnológico científico y ya las empresas de transporte asistencial cumplen también como las IPS con los 3 cuerpos de la norma. Esto es muy importante que ustedes lo conozcan y es una de las cosas que nos está pasando actualmente.
¿Qué nos dice la norma? La norma dice, si usted tiene una cámara de comercio habilitada ante el punto donde usted esté, usted tiene en esa cámara de comercio una razón social, una sociedad anónima simplificada, una limitada, una comandita, como usted tenga su empresa diseñada. Pero si usted en la prestación del servicio y ante a mí como ente de control se presentó como un profesional independiente, usted no lo puede hacer. Porque usted no puede tener una SAS, generar una facturación por una SAS y usted habilitarse como un profesional independiente. Usted ahí está incumpliendo con el cuerpo técnico administrativo, porque el cuerpo técnico administrativo lo que busca regular es eso, ese proceso administrativo, ese proceso de facturación, ese proceso ante la Cámara de Comercio, ante las sociedades, esos libros de actas. Entonces, es importante porque ahí hay un hilo que podemos pasar y que nos puede dar en algún momento un incumplimiento normativo e incluso un sello de servicio, porque ustedes estarían haciendo uso de una capacidad técnico-administrativa, pero ustedes se habilitaron ante el ente de control como profesionales independientes. Entonces, ¿ustedes cómo deben estar ante una visita? Ustedes pueden tener su cámara de comercio y su RUT, pero como profesionales independientes. ¿Sí? No puede existir la palabra SAS limitada, no deben ser sociedades. Si ustedes ya están pensando en tener este tipo de proceso administrativo, conformarse como empresa, tener unos estatutos, armar unas sociedades, en ese momento ustedes ya tienen que pensar en que automáticamente empiezan a dar cumplimiento a la capacidad técnica administrativa y se debe habilitar como institución prestadora de servicios de salud. Y la suficiencia patrimonial y financiera es básicamente donde que busca la norma, revisar que usted tenga las condiciones económicas para poder mantener una institución prestadora de servicios de salud. Entonces le da y le obliga a que tenga cumplimiento a esos balances, a esos estados financieros, a que haga unos reportes periódicos a la Supersalud. Lo que busca la norma es que usted lleve unos indicadores también de liquidez de su institución, de su empresa de salud. Entonces aquí es muy importante también cómo proyecto yo como empresa. Si yo me proyecto como un consultorio, como profesional independiente, yo no me veo de aquí a un futuro, 10 años, 15 años, contratando profesionales o expandiéndome a nivel nacional, sino mi proyección puede funcionar muy bien, tener mi consultorio donde hago las consultas, donde hago una prestación del servicio. Pero si mi proyección es totalmente diferente, tienen que empezar a pensar ya como esa empresa de salud y deben darle cumplimiento a todas las condiciones técnicas del sistema. Ahora vamos entonces con las condiciones de capacidad tecnológica y científica. Las condiciones de capacidad tecnológica y científica, de acuerdo a lo que estábamos viendo anteriormente, le aplican a todos. Le aplican específicamente a los 4 prestadores de servicios de salud. Entonces ahí es cuando nosotros decimos, me llegan a pedir una cantidad de cosas y yo no sé si me aplica o no me aplica. Ya el profesional independiente sabe que debe tener cuidado con este proceso, ¿cierto? De no hilar, porque si pasamos ese hilo, pues ya nos van a ver de otra manera. Y en esa visita el ente de control, pues nos va a exigir unas condiciones diferentes, ¿sí? Y nos va a mirar como una institución prestadora de servicios de salud. Las condiciones de capacidad tecnológica científica están dadas y están desarrolladas a cumplir unos criterios, pero tiene unos principios. Y básicamente, ¿qué quiso la norma? La norma lo que quiso cuando crearon esta norma fue que esos criterios fueran fácil de entender, que lo entendiéramos todas las personas, ustedes como profesionales, nosotros en el campo, todas las personas que leyéramos esta norma, pudiéramos entender que fuera fácil de entender, que fuera sencilla, que fuera fiable y básicamente que nos entregara esas condiciones esenciales para garantizar los criterios mínimos del sistema obligatorio de la garantía de la calidad. Entonces, esos que estábamos hablando al principio, esos 5 criterios, que hablamos de continuidad, seguridad, accesibilidad, pertinencia. Entonces, importante también entender que la norma creó unos conceptos para nosotros llevarlos dentro del sistema.
Y esos conceptos están dados y están resumidos en unos renglones específicos que debemos conocer nosotros y que debemos llevar a la aplicabilidad. Y el primero es un criterio. Siempre cuando nos visitan nos dicen, es que usted no cumple con el criterio tal. Cuando a mí me hablan de un criterio, específicamente me hablan de una condición o me hablan de un párrafo específico que está dentro de un estándar y que ese criterio me ayuda a medir ese estándar y me ayuda a medir el cumplimiento de ese estándar. Entonces, verifica unos elementos concretos para poderle dar cumplimiento al estándar. Ahora, este sistema, esta capacidad tecnológica científica se dividió en 7 estándares y esto nos aplica a todos, nos aplica al profesional independiente y nos aplica a la institución prestadora de servicios de salud. El profesional independiente, la IPS y todos los otros prestadores que estábamos hablando anteriormente, debemos darle cumplimiento a esta capacidad tecnológica científica que subdivide en estándares y que dentro de cada estándar hay un criterio que yo debo cumplir. Entonces, el primer estándar que me hablan del estándar de talento humano. Entonces, cuando empezamos nosotros a ver lo que buscaba la norma, que era gestionar el riesgo, que era lo que les decía inicialmente, la norma empezó a crear unos criterios y esos criterios los trajeron también dados de otras resoluciones. Entonces, en esta resolución 3100 y en cada uno de estos estándares, empezaron a traer condiciones que ya habían normado desde hace mucho tiempo y que las vuelven obligatorias y las vuelven mínimas. ¿Para qué? Para mitigar el riesgo del incumplimiento. Entonces, en talento humano, uno de los criterios mínimos que nos piden a nosotros es el famoso retos. ¿Sí? Entonces dicen, déjeme ver sus retos. Cuando llegan a una visita, el ente de control me dice, quiero ver el retos del profesional. Usted está recibiendo, es un consultorio, la visita es el primer criterio que le van a pedir. Le van a pedir su hoja de vida, le van a pedir sus actas, su formación técnica. Es normal, porque acá en talento humano, el criterio más alto y una de las cosas que quiere mitigar la norma es que nos sigan pasando esos goles de hace muchos años. No sé si ustedes recuerdan, hace unos años pasaban que muchos profesionales generaban la prestación del servicio, asistíamos a su prestación del servicio y después de un tiempo nos enterábamos que el profesional no era un profesional graduado, sino que de pronto era una persona que tenía un técnico o que tenía un tecnólogo, pero que nunca terminó su grado como profesional. Entonces, cuando la norma creó el registro del talento humano en salud, lo creó basado en una ley que fue la ley del talento humano. Y en esa ley del talento humano hay muchas condiciones que nos hablan de que nosotros tenemos diferentes maneras de prepararnos académicamente, pero que no todos tienen las mismas competencias para generar la prestación del servicio. Entonces hay personas que se preparan, técnicos y tecnólogos, pero son esas personas que a ustedes les apoyan en el servicio. No son los responsables de la prestación del servicio, porque para eso ustedes adquieren más competencias técnicas que son las que lo permiten a usted generar una buena prestación. Entonces ahí la norma dijo, venga, debemos crear una estrategia para que el prestador, el profesional, nosotros lo podamos inscribir o lo podamos estar filtrando y no nos sigan pasando esos goles que profesionales, personas hacen pasar por profesionales y no lo son. Entonces, por eso el RETUS es una de las condiciones obligatorias. Usted tiene que estar registrado en el RETUS y es una de las condiciones que usted le piden en las visitas de los entes de control. Acabo de terminar mis estudios de pregrado. Entonces, usted automáticamente debe ir al colegio de optómetras y registrarse con todos sus documentos para que ellos hagan la acción del ente de control, porque los colegios hoy en día, y desde esa ley del talento humano que les estaba contando, ellos tomaron esa acción de salud. Y ellos, lo que hacía anteriormente las secretarías de salud como salud pública, que nos recibían las titulaciones y ellos verificaban, ahora lo hacen los colegios.
Entonces usted va, radica sus documentos y la colegiatura hace todo el proceso para poderlo subir y registrar en el retos. ¿Sí? ¿Qué no puede pasar? No puede pasar que en la visita del ente de control no esté el retos. No puede pasar que no esté el acta. No puede pasar que no esté el título. Porque antes nosotros hacíamos verificaciones a las universidades. Recuerdan que uno mandaba una cartica y uno decía, venga, señor X universidad, verifíqueme que este título es el adecuado. Hoy en día lo hacemos de una manera diferente. Todo con el fin de ¿qué? De mitigar riesgos. Hay un criterio específico que debemos tener también aquí adicional y de mucho cuidado. Para las instituciones prestadoras de servicios de salud, sí nos aplica medir la capacidad instalada, pero para el profesional independiente no les aplica. Si a usted en una visita de ente de control le llegan a decir, déjeme ver su capacidad instalada, no. Qué pena, me está pidiendo un criterio que no me aplica a mí como profesional independiente. Si usted es institución prestadora de servicios de salud, sí le aplica. Y se lo van a medir y se lo van a cuestionar y le van a hacer la revisión frente a infraestructura, frente a talento humano, frente a capacidad de cuánto usted está atendiendo. Pero como somos profesionales independientes, no me lo deben solicitar. Ahora, que sí le van a solicitar a usted, le van a solicitar que usted tiene que seguirse formando. Esto que estamos haciendo hoy acá es formación, ¿sí? Es una formación que claramente hoy, como nos decía la doctora Silvia, se la certifican a ustedes. Esta certificación les va a servir a ustedes para demostrar ante la visita del ente de control que ustedes están teniendo una formación continua en procesos de calidad o que están teniendo una formación continua en los procesos que determina la resolución 3100. ¿Sí? Entonces, si ustedes hacen capacitaciones en bioseguridad, hay algunos entes de control, la mayoría de entes de control hace capacitaciones, a ustedes les deben llegar algunos correos, inscríbanse en esos correos. Ahí a ustedes se los certifican y esas certificaciones les van a servir a ustedes como parte de su cronograma de capacitaciones que tienen como profesionales independientes. Y ojo, esas capacitaciones no las pueden recibir solo ustedes, porque ustedes tienen personal de ¿qué? Personal de apoyo. Y ese personal de apoyo también tiene que entender de la norma, también tiene que entender de los procesos de calidad. De cada una de estas cosas que hablamos lo debe conocer su personal técnico, su personal tecnológico. ¿Para qué? Para que todos trabajen en pro de una buena prestación del servicio y de entregar esos criterios mínimos obligatorios de la mejor manera. Entonces, encárguese como profesional independiente, si tiene su niña de recepción, si tiene su asistente en el consultorio, en la óptica, prepárenlos. Estos espacios son buenos. Hay otros espacios también que, como les digo, con los entes de control se pueden apoyar, entonces lo pueden realizar, pero busquen que se lo certifiquen y ustedes hagan un cronograma sencillo en el mes. Hoy estuve en esta capacitación, dejaron entonces en un Excel la información y dejaron el documento que da la trazabilidad. Entonces recuerdan que les estaba hablando al inicio, les decía, ojo, cambió la norma. Antes me pedían un documento y cumplía. Ahorita la norma me pide trazabilidad. Y es una de las cosas más importantes, porque la norma llevó a que todos estos estándares mínimos obligatorios tuvieran un ciclo de implementación, tuvieran un ciclo en cuanto a verificación, porque tuvo muchos vacíos. La norma previa tenía muchos vacíos, entonces todo el mundo cumplía con las carpetas, pero no hacían lo que decía en la documentación. En la documentación decían que iban a hacer unas capacitaciones, pero quedaba divino en el cronograma. Hoy en día, cuando usted lo visite como institución prestadora de servicios de salud o como profesional, le van a decir, usted se comprometió en este documento, aquí va a hacer unas capacitaciones para usted y para su equipo de trabajo, déjeme ver que sí lo hace. Déjeme ver la trazabilidad de que lo ejecutó. Ahí es donde también empiezan ellos a medir el riesgo, porque si usted no tiene personas capacitadas, todos necesitamos estar en una constante capacitación de diferentes temas, pero necesitamos capacitarnos. Eso es importante tenerlo en cuenta acá. Y los procesos administrativos también en el talento humano es muy importante, sobre todo para las instituciones prestadoras de servicios de salud. Deben tener muy bien un proceso administrativo, cómo seleccionan a su equipo de trabajo, quiénes ingresan, les hacen algún proceso previo al ingreso, hacen evaluaciones psicotécnicas, ¿qué hacen? Ahí ustedes ya deben empezar a trabajar articulados con otros sistemas, como es el sistema de seguridad y salud en el trabajo, que también nos lleva
a tener la implementación y a cumplir también unos estándares mínimos obligatorios. Miren que eso lo pueden articular para las IPS, lo pueden articular desde el estándar de talento humano también. ¿Listo? Ahora pasemos a nuestro estándar de infraestructura. En nuestro estándar de infraestructura es uno de los estándares más complejos para poder cumplir. A veces pensamos que el cumplimiento de este estándar está dado solo para tener una documentación o para tener un criterio mínimo. Y resulta que la norma sacó esos criterios mínimos obligatorios que le aplica a todos los prestadores. Entonces la norma dice, venga, recuerdan que en el sistema obligatorio de la garantía de la calidad me hablaban de un criterio mínimo, ¿sí? Para llevar y para gestionar calidad en los servicios, me hablaban de accesibilidad. Y la accesibilidad no está dada solo a que generen y entren a mi servicio. La accesibilidad también está dada a que tengan una infraestructura adecuada para que todo tipo de población pueda entrar a mi institución. Entonces, aquí es donde hubo esa ruptura y donde fue que hicieron algunas modificaciones para los profesionales independientes porque no podíamos cumplir con las condiciones de infraestructura. En las condiciones de infraestructura hay allá un criterio normativo que dice que debemos tener, si estamos en un piso, en un primer piso, pues no vamos a tener mayor complicación, pero si estamos en un segundo piso, un tercer piso, cuarto piso, nosotros tenemos que dar accesibilidad al servicio de salud a todos los entes de control, a todas las personas que quieran llegar a nuestra prestación del servicio, a todo tipo de población. Y entonces ahí fue donde tuvo ese gran problema los profesionales independientes, porque los profesionales independientes, muchos están ubicados dentro de unas instalaciones que no cumplen, por ejemplo, con ese criterio de accesibilidad para que una persona en condiciones de discapacidad pueda ingresar a su consulta. Ahora, ustedes me preguntan, venga Carolina, es que yo no atiendo pacientes con condición de discapacidad. ¿Por qué debo cumplirlo? Recuerden, es el criterio mínimo obligatorio. Y ustedes hicieron una autoevaluación y ustedes dijeron que cumplían con esas condiciones. Puede pasar, sí, que usted solo en el año vea un solo paciente con condición de discapacidad, pero también ustedes deben tener en cuenta que la resolución, hay una pirámide jurídica para uno darle cumplimiento a todo este tipo de normas. Y en la pirámide jurídica normalmente nos hablan y nos dicen que la ley está encima de la resolución. Entonces, aquí en infraestructura ya me entraron y me trajeron leyes. Y me trajeron la ley del discapacitado. Y yo tengo que darle cumplimiento a esa ley. ¿Sí? Y fueron una de las cosas que nos trajo este estándar de infraestructura. También nos trajo este estándar de infraestructura, no condición mínima obligatoria. A usted le van a solicitar un documento que se llama concepto sanitario. Y el concepto sanitario usted lo debe pedir con el ente de control de cada una de sus ciudades y debe inscribirse y debe pedir que vaya y lo visita. ¿Cada cuánto tiene que pedir ese concepto sanitario? Cada año. Cada año usted tiene que pedir que lo visite el ente de control, que en Bogotá pues lo manejan en un departamento que hace parte de salud pública y uno lo solicita por medio de una plataforma a Secretaría de Salud. En otras ciudades, Villavicencio, Ibagué, cada uno de los entes territoriales, uno lo que hace es directamente a la Secretaría de Salud radicarle un documento diciéndole, por favor, necesito que me hagan la visita del concepto sanitario. Y el concepto sanitario fue otra norma, fue otra ley que viene por allá en la ley del Código Sanitario, y en el Código Sanitario es la Ley 9 de 1979, y fue donde nos empezaron a nosotros a dar cumplimiento y nos llevaron a dar cumplimiento a todo lo que era la gestión de residuos, fue donde nos llevaron a darle cumplimiento al control y manejo de plagas, a garantizar consumo de agua o garantizar ese consumo mínimo dentro de mis instalaciones para cuando existan algunos procesos de contingencia y yo poder generar y usar esos recursos. Aquí en el concepto sanitario, cuando van y me hacen la visita, eso me hacen la visita y me entregan a mí el documento donde dicen si mi concepto es favorable o es no favorable, ¿sí? O le dejan como favorable con requerimientos. ¿Qué les recomiendo? Nunca traten de no quedar en no favorable, porque cuando usted queda en un concepto sanitario no favorable, a usted le pueden abrir un proceso administrativo, que lo vamos a ver más adelante.
Entonces, ese es el criterio que usted le va a pedir. A usted en una visita no le van a decir, déjeme ver. Por eso, hoy en día, en las visitas, los verificadores no vamos y revisamos solamente los residuos, como pasaba antes con la resolución breve. Hoy en día uno dice concepto sanitario. Si lo tiene favorable, me está gestionando riesgo con residuos, me está controlando riesgos pues con limpieza y desinfección. Ellos crecieron y organizaron eso de esa manera. Hay otros criterios que también me van a pedir a mí en infraestructura, me van a decir, venga, usted debe cumplirme con unas condiciones también mínimas locativas, hágale un mantenimiento a la infraestructura. Si usted tiene un software donde usted está manejando su historia clínica, pues garantíceme que ese equipo fijo tiene un mantenimiento. Entonces ahí es donde empieza a tener ese gran sentido hacer cronogramas de mantenimiento a la infraestructura. Y no puede quedar, ojo, no puede quedar en el papel. El papel es solo lo que usted planeó. Usted debe demostrar, usted debe tener evidencias de que le está dando cumplimiento a cada una de esas cosas que usted se compromete a hacer. Acá en el estándar de dotación, ya pasamos a nuestro tercer estándar. Y en nuestro tercer estándar, básicamente, ¿qué es? Básicamente lo que nos regula este estándar es cumplir con los equipos biomédicos, pero esos equipos biomédicos que nosotros usemos, si nosotros tenemos un equipo biomédico para hacer nuestra consulta de optometría o para hacer nuestra consulta de oftalmología, nosotros nos valemos de unos equipos pues para poder diagnosticar al paciente. ¿Qué nos dice a nosotros la norma? Mire, ya no puede seguir pasando lo que pasaba antes, que solo hacíamos un mantenimiento y no se controlaba toda la gestión que hay alrededor de dotación. Entonces, en el estándar de dotación, hoy en día llega el ente de control. Normalmente, en las visitas de verificación van diferentes perfiles académicos, todos preparados como auditores y verificadores, pero son de profesión de base diferentes. Entonces, ustedes van a encontrar en una visita de verificación médicos, de pronto para los que tienen ópticas van optómetras, ¿sí? Porque ya nos aplican otra resolución en el concepto sanitario también. A las ópticas, los que tenemos óptica como tal, nos aplican el concepto sanitario con toda la resolución 1030 y ahí nos miran el concepto sanitario y ahí sí va un optómetra. Para los que tienen ópticas. Para los que tienen solo consulta, entonces concepto sanitario, donde nos miran también y nos van a dejar solo específicamente los criterios que hablábamos anteriormente en infraestructura. En dotación, entonces, volviendo aquí a nuestro estándar de equipos biomédicos, nos dicen, mire, usted debe darle cumplimiento global al estándar. Entonces ya usted no solo me tiene que hacer un mantenimiento de ese equipo biomédico, sino me debe mostrar que si ese equipo biomédico le ayuda a dar a usted una lectura, usted toma algún dato, si ese equipo biomédico le mide, le cuenta o le pesa, usted tiene que hacer unas calibraciones de esos equipos biomédicos, ¿sí? Y eso se lo van a pedir en una visita. Entonces, aquí es donde yo les traigo la relevancia de que viene una comisión y dentro de la comisión viene un perfil profesional que son ingenieros biomédicos. Y los ingenieros biomédicos, auditores y verificadores de los entes de control normalmente se encargan de decir, ¿quién conmigo hoy trabaja dotación? Ya no solo se da en que ustedes entreguen esa carpetota grandota donde va el ingeniero biomédico de ustedes y que tienen contratado y ya les entregó solo el mantenimiento y listo y chao. No. Ustedes deben empezar a exigirle a esa persona técnica que contratan en tener más robusto su estándar, porque esa ingeniera biomédica o ingeniero biomédico del ente de control no se va a ir solo a verificar el mantenimiento o una calibración de su equipo, sino va a empezar a ver algo más macro del estándar, porque en el estándar hay más criterios que hay que cumplir. Entonces hay criterios donde dice que usted debe tener una capacitación en el uso y manejo del equipo. Si es un equipo nuevo que usted adquirió, ¿quién lo debe usted capacitar? Ya sea el fabricante o el mismo ingeniero en el manejo y uso del equipo. Entonces, también nos pide la norma, en uno de esos criterios en el estándar de dotación, dice que usted debe tener procesos de limpieza y desinfección para los equipos biomédicos, pero que usted le debe dar cumplimiento a ese proceso de limpieza y desinfección con un desinfectante que esté avalado por el INVIMA, que tenga un registro sanitario. Entonces, miren que ya empiezan ellos a hilar, uno empieza a hilar más fino cuando empieza uno a auditar este estándar. Entonces, en este estándar uno pide el programa de mantenimiento, uno pide el programa de metrología legal,
que es todo lo que tiene que ver con calibración, y uno pide el cronograma. Entonces, si usted dice que va a hacer el mantenimiento cada 6 meses de su equipo biomédico, pues entonces ahí usted ya le está dando la apertura al auditor para que le revise ese mantenimiento cada 6 meses o X tiempo que usted especificó que lo iba a llevar. Entonces, es importante que tengamos en cuenta aquí esto, es importante también que trabajemos con un criterio que nos pide la norma, que es la suficiencia de equipos biomédicos. Y ahí es muy importante tener en cuenta este tema de suficiencia, porque si ustedes se presentan ante el ente de control, como en esas visitas de verificación, le dice usted, ¿cómo presta usted su servicio? No, yo lo presto intramural y extramural. Si usted le dice que lo presta extramural, pues a usted le van a solicitar también los equipos que usted lleva a la extramuralidad, más los equipos que usted tiene en la intramuralidad. Entonces ahí es muy importante también que hagamos un muy buen diagnóstico y un muy buen proceso de nuestro estándar y de nuestra estructura del sistema. En dotación también les van a pedir otro tipo de documentación del equipo biomédico. Ojo, si llegamos a tener equipos que tienen alto riesgo, nos van a pedir los permisos de importación, nos van a pedir el registro sanitario, nos van a pedir la hoja de vida, nos van a pedir el protocolo de mantenimiento que le hacen al equipo biomédico, nos van a pedir la hoja de vida y el contrato que ustedes deben tener con ese ingeniero, ¿sí?, que les hace el mantenimiento. Entonces, tengamos en cuenta que debemos ser muy organizados y que debemos tener todo un proceso de trazabilidad, que es lo que nos van a pedir acá. Les van a pedir todo el proceso de tecnovigilancia. Entonces, tecnovigilancia ya hoy en día, y se los digo por experiencia, ya hoy en día no pasa el reporte en ceros en tecnovigilancia. Ese reporte en ceros en tecnovigilancia está mandado a recorrer. Si a mí me dicen en una visita de auditoría que no les pasa nunca nada con un dispositivo, con un equipo, porque aquí ya empieza a tener un proceso diferente en seguridad del paciente, que es procesos prioritarios, uno empieza a decir, oiga, nunca en un dispositivo médico, en un equipo biomédico le salió o tuvo algún problema, eso fue un incidente, usted lo midió, usted lo revisó, ¿qué pasó con eso? Entonces, miren que en tecnovigilancia se gestiona el riesgo con el equipo biomédico. Y ahí es donde vienen los reportes trimestrales y cuando uno le dice, no, todo está perfecto, entonces uno dice, listo, perfecto, si todo está tan bien, déjeme ver la trazabilidad de todos los incidentes, déjeme ver toda la trazabilidad que usted le ha hecho de seguimiento a sus equipos y que mitigó riesgos. Acuérdense que la norma está dada a eso, a mitigar riesgos. Entonces tengan cuidado con este estándar. Este estándar es uno de los más complejos de darle cumplimiento a la norma, porque a veces no conocemos todo lo que implica el estándar, nos quedamos solo con lo que me entrega el tercero, pero cuando llega la visita del ente de control empiezan a pedirles unos criterios adicionales que ustedes dicen, no, pues esto fue lo que me entregó el ingeniero o el técnico o el tecnólogo que yo contraté. Entonces, aquí los invito a que cuando trabajen con ellos, trabajen organizados con un plan de trabajo y no solo sea para el mantenimiento, que es parte del ejercicio, sino para que tengan esa documentación adicional al día y puedan soportar su estándar de dotación. ¿Listo? Pasemos al estándar de medicamentos, dispositivos médicos e insumos. Este estándar de medicamentos, dispositivos médicos e insumos es importante también. Y, por ejemplo, en la actividad de optometría o de oftalmología, es básicamente yo ver qué uso en mi prestación del servicio. Utilizo gotas, utilizo pañitos, ¿qué utilizo? ¿Utilizo guantes? Sí, ¿no? ¿Utilizo tapabocas? Es importante hacer un muy buen diagnóstico en este estándar, porque este estándar tiene unos criterios también mínimos que me van a evaluar. Entonces, ojo, hay criterios mínimos obligatorios que nos aplican a todos los prestadores de servicios de salud. Si usted ya tiene y pertenece, por ejemplo, a un servicio el día de mañana, quieren abrir un servicio de cirugía, pues ustedes ya tienen que cumplir no solo con estos estándares, sino tienen que cumplir también con los adicionales que le pide a usted la norma para cirugía. Entonces, tengamos cuidado. Cuéntenme. ¿Quién me habla? No, Anita, puedes continuar. Ah, ok, perdón. Permítanme. Excúsenme, creo que ya nos hemos pasado el tiempo, pero estamos por terminar. ¿Están de acuerdo que terminemos? Por supuesto. Sí, señor.
Perfecto. Creo que sí. Listo, listo. Entonces, yo creo que 15 minuticos y seguimos con preguntas y vamos cerrando. Bueno, gracias a todos por permitir este espacio. Bueno, entonces, mi estándar de medicamentos. Mi estándar de medicamentos, básicamente, ojo, criterios mínimos. Lista de dispositivos médicos que usted tenga. Ah, es que yo no manejo dispositivos médicos. No, señor. Usted sí me maneja dispositivos médicos. ¿Usted maneja tapabocas? Ay, sí, eso es un dispositivo médico. Entonces usted debe tener un listado de sus dispositivos médicos. Oiga, ¿usted maneja medicamentos? No, yo no manejo medicamentos. Ah, venga, las gotas que usted tiene ya guardaditas en esa vitrina, ¿qué es? No, eso no es un medicamento. Ah, bueno, tráigame la gotica y yo miro el registro sanitario. Entonces, el registro sanitario, trabajen con los registros sanitarios que tienen. Cada uno de los dispositivos o de los medicamentos debe tener un registro sanitario. Y el registro sanitario me va a indicar si es un dispositivo médico o si es un medicamento. Entonces, usted que debe tener como mínimo un listado base de los insumos, de los dispositivos y de los medicamentos que usted usa en su institución. Y usted debe cumplir en ese listado con unas condiciones mínimas. Entonces, en ese listado, así como en dotación, ustedes van a tener un listado en inventario de equipos con unos criterios mínimos, también va a pasar en medicamentos. Entonces, en medicamentos debe haber un listado con unas condiciones mínimas obligatorias que dice lote, que dice fecha de vencimiento, que dice registro sanitario y vienen otros criterios adicionales. Entonces, tenga su listado. Pero, ojo, no tenga su listado desactualizado, porque eso es como tener a medias el proceso. Usted debe hacer ese proceso dinámico en su organización. Venga, no, es que yo tengo mi consultorio y en el consultorio yo genero una compra a el proveedor de la esquina. Bueno, el proveedor de la esquina le vendió a usted su caja de tapabocas y resulta que la caja de tapabocas no tiene registro sanitario. Ahí automáticamente usted está incumpliendo con la norma. Usted lo primero que tiene que garantizar es que usted genera ese proceso de intervención al proceso y es que lo que ingresa a su institución ingresa legal. Entonces usted debe garantizar que lo que usted compra tenga un respaldo. Si usted tiene unas gotas específicas que va a manejar después de que usted atendió al paciente, le hizo la cirugía oftalmológica, utilizó, no sé, un ungüento, utilizó cualquier crema adicional, ojo, registro sanitario. No me puede pasar nada que no tenga registro sanitario. Todo debe tener registro sanitario y todo debe estar registrado. Gestionen el riesgo. Ustedes deben tener documentado, me imagino la gran mayoría debe tener documentado ese programa o ese manual de insumos. Entonces ese manual de insumos dice, usted hace un proceso de selección. Entonces ahí eso está escrito súper bello y dice que ustedes gestionan, que ustedes le piden 3 cotizaciones y entonces ahí sí a ese proveedor le piden la información y ese proveedor le pasa las fichas técnicas. A veces cometemos errores inmensos porque dejamos documentado cosas que no hacemos. Entonces, si usted me dice en el documento que usted tiene ese proceso, que usted gestiona, le pide 3 cotizaciones, usted pide fichas técnicas de los medicamentos, de los productos, pues adivinen yo qué voy a hacer. Pedirles eso. Entonces, también hay que ser muy estratégico con lo que yo documento. ¿Qué documento? ¿Qué uso? ¿Cómo lo dejo? Dejen en sus documentos lo que realmente hacen, no se pongan a hacer más procesos que no vayan a poder mostrar en trazabilidad, porque si ustedes lo dejan de esa manera, va a ser un factor de riesgo para ustedes y van a dejarlos a ustedes en un incumplimiento en el estándar. Acá en medicamentos, oiga, es que usted maneja alcohol. ¿El alcohol qué es? Un medicamento. Entonces ahí ya automáticamente usted hace parte de la red de vigilancia, de farmacovigilancia. ¿Sí? Y usted debe ser uno de esos prestadores, recuerden que nosotros estamos dentro de la capacidad técnica científica y usted debe ser un prestador que haga vigilancia activa. Entonces, ya no se reporta como se reportaba hace ya casi un año. Anteriormente manejábamos un reporte por el INVIMA que se llamaba reporte de farmacovigilancia, ya eso no se reporta.
¿sí? Porque todo el mundo se acostumbró a mandarlo en cero y eso finalmente no es ningún dato que les sirva a los entes de control para tomar decisiones. Hoy en día ya se manejan otras plataformas que se llaman Vigiflow, que estas son dadas para IPS, que tienen servicios farmacéuticos o que tienen un grado de complejidad más alto. Y hay otro que se llama e-reporting. Cuando usted tiene alguna novedad con un medicamento, cuando usted tiene alguna novedad con algún caso clínico con un paciente, luego de que usted le hace el análisis a ese proceso, qué fue lo que pasó, qué fue lo que me falló con ese medicamento, y si usted detectó que el medicamento fue el que le generó la falla, pues usted debe reportarlo por esa plataforma que se llama e-reporting. ¿Qué es importante entonces también en este estándar de medicamento? Trazabilidad. Lo que usted deje ahí escrito es lo que yo le voy a pedir. Si usted me dice que me va a medir dentro del manual de insumos temperatura y humedad, pues adivine yo qué le voy a pedir. Le voy a pedir un termohidrómetro en el lugar donde usted guarda sus insumos. Guarde los insumos organizadamente, hágalo alfabéticamente. Deje de la A a la Z. Marque entonces ustedes manejan normalmente algunas gavetas, manejen en sus gavetas organizados estos procesos. Uno ve también eso, orden. Entonces, cuando uno ve el orden, uno dice, ok, corresponde a los procesos que tiene documentando en su manual de gestión de insumos, porque por allá en el manual de gestión de insumos dice limpieza, dice también recepción técnica, entonces ya uno empieza a ver que es adecuado lo que tienen documentado con lo que está haciendo. En este estándar de medicamentos y dispositivos médicos, también nos hablan del famoso programa de farmacovigilancia. Entonces, si usted tiene medicamento, pues con el alcohol medicamento ya le cumple, o sea, tiene que llevar un programa de farmacovigilancia, tiene que hacerle seguimiento a unas alertas. Entonces, usted tiene que ingresar al INVIMA, tener un formato que me imagino que ya muchos lo deben tener construido porque sé que actualmente la mayoría de prestadores son muy juiciosos cuando se habilitan y le dicen a su auditor, ayúdeme con la documentación. Ahora ya no es solo la documentación, es la trazabilidad. Entonces ustedes bajen esas alertas sanitarias, trabajen con su equipo, trabajen con el personal que tienen y gestionen el riesgo. No pueden permitir que a su institución entren elementos robados, medicamentos robados o medicamentos que están de pronto con una alerta sanitaria y si ustedes no lo conocen y por X o Y motivo se lo revendieron a ustedes y está dentro de esa institución, es grave. Eso es grave porque usted no está gestionando el riesgo, usted está colocando al paciente en un riesgo y nosotros aquí lo que tenemos que asegurar es que ese criterio que nos habla ya la norma que hablábamos del sistema obligatorio y la garantía de la calidad, seguridad. Y seguridad me lo tiene que dar en todos los estándares. Entonces, ojo con ese estándar de medicamentos, mucho cuidado. Normalmente quien lo viene usted a visitar es un químico farmacéutico, especialista en auditoría o verificador también. Entonces, tengan cuidado porque ese estándar tiene una línea muy delgada, porque fallamos en nuestro proceso de almacenamiento, fallamos en nuestro proceso de recepción técnica, de cuando compramos, de cuando vemos el producto. Oigan, no pueden tener en sus consultorios, ojo, muestras médicas. No, porque es que usted tiene que garantizarme a mí un proceso de selección. Entonces, usted le llegó la muestra médica y la muestra médica usted no me le puede hacer trazabilidad, no tiene registro sanitario. No puede haberlo. En sus consultorios no puede encontrar. Si se encuentra un medicamento vencido, un dispositivo vencido, quiere decir que usted no está haciendo gestión. Entonces, semaforice, haga ese proceso de vigilancia. Porque si yo encuentro dentro de su consultorio ese tipo de procesos, pues le voy a decir, no hace bien el proceso que me dejó documentado divinamente, esto es riesgo porque se lo pueden entregar a un paciente o se lo pueden, el paciente entra y lo administra, está vencido y me puede generar un evento adverso en el paciente. ¿Qué hago automáticamente? Recoger los medicamentos, recoger los dispositivos vencidos, mandarlo a que usted lo elimine, ¿cierto? Pero le coloco una medida de seguridad, porque usted está faltando a lo mínimo obligatorio que usted se comprometió. Hablemos del estándar de procesos prioritarios. En el estándar de procesos prioritarios, miren, es la columna vertebral de esta resolución 3100. Hay algo que se llaman protocolos, que se llaman guías de práctica clínica. Este estándar es uno de los más grandes que está dentro de la norma y es la columna vertebral porque es la manera como usted deja documentado qué es lo que hace en su consultorio,
¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Con quién lo hago? ¿Dónde lo hago? Dele respuesta en sus protocolos a esas preguntas. Entonces, ¿quién lo hace? Si usted va a tener un protocolo de consulta de optometría, ¿quién hace la consulta? El optómetra. ¿Y con quién más se acompaña el optómetra? Ah, no, de pronto hay un técnico, hay un auxiliar del consultorio. Entonces usted deje registrado cuál es el talento humano que interviene en la consulta. ¿Sí? Ah, hago la consulta de optometría, pero entonces, ¿qué equipos biomédicos utilizo en la consulta de optometría? Ah, déjeme registrado los equipos biomédicos que usted está utilizando en esa consulta, específicamente. Porque puede pasar en algunas auditorías, normalmente lo que hacen los entes de control, los verificadores, en estas visitas le dicen, déjeme ver el protocolo suyo, y en ese primer protocolo lo que uno va y busca es esto. ¿Cuál es el talento humano? ¿Cuál es la dotación? Es decir, los equipos biomédicos, cuáles son los medicamentos que usa y la manera como presta el servicio. Entonces, ojo, acá deben ustedes de tener esa información muy bien organizada y la deben tener muy bien documentada, porque es la manera como usted le está mostrando al auditor, le está mostrando al verificador cómo hace su proceso dentro de su consultorio. Entonces, deje absolutamente todo. Si usted deja algo de más, ojo. ¿Por qué? Porque si usted me lo dejó escrito, yo se lo voy a pedir. Entonces, sean muy hábiles también en la información que dejan en sus manuales. Los manuales a veces tienden a ser tediosos, pero después de que usted lo construye la primera vez, usted ya sabe cómo dejó documentado en conjunto con su equipo de trabajo de calidad, dejó documentado su protocolo, su proceso, y de ahí en adelante usted sigue manejando su proceso con su equipo de trabajo y sabe que lo que está documentado es lo que usted está ejecutando y usted ahí está gestionando riesgo. Entonces, mucho cuidado con ese proceso. También deben tener aquí en cuenta cuando monten protocolos, cuando monten su modelo de atención del servicio. Su modelo de atención del servicio puede estar dado por etapas. Usted dice, no, yo le hago una etapa de recepción, luego le hago una etapa de consulta. Déjelo documentado. Deje documentado lo que realmente hace. No se pongan a colocar adicionales, porque si usted coloca adicionales, usted solito puede estar diciendo al auditor que hace más cosas que finalmente usted ni sabía que estaban en el documento, pero que sí le pueden jugar a usted una mala pasada en el momento de la auditoría. En procesos prioritarios, trabajen con guías de práctica clínica. Sé que las guías de práctica clínica del ministerio hay muchas desactualizadas, pero debemos buscar uno que dice la norma dice, váyase primero a mi base de datos, a mi repositorio de guías de práctica clínica. Entonces usted busque las guías de práctica clínica que se acomodan a su perfil de morbilidad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Ustedes deben llevar los RIPs muy juiciosos. ¿Que los RIPs no me aplica? Sí le aplica. Profesional independiente, empresa de transporte asistencial, objeto social diferente, IPS, a todos le aplican. Los RIPs les aplican y deben reportarlos aquí a su ente de control. En Bogotá se reportan por unas plataformas, en algunas otras ciudades como Antioquia también se reportan por plataformas. Ya, por ejemplo, en otros entes de control como Villavicencio y Ibagué se reportan directamente a secretarías, unos correos electrónicos que tiene secretaría. Ojo, los RIPs es data para el ministerio, para toma de decisiones. Y el RIPS también es data para ustedes, porque a partir del RIPS ustedes generaron y dejaron descrito cuál es el diagnóstico que ustedes le dan a sus pacientes y dejan descrito cuáles son los procedimientos que hacen en sus pacientes. Y a partir de eso, usted muy juicioso, muy juiciosa, va a hacer el listado de esos diagnósticos más comunes y los va a priorizar. Entonces usted los prioriza y usted va a decir que su perfil de morbilidad está dado por este diagnóstico más común. Ah, listo, entonces, ¿qué va a hacer? Se va a ir al repositorio de la Secretaría de Salud, del Ministerio, a buscar las guías de práctica clínica que se acomoden a esa principal patología que van a atender. Deben dejarla. Normalmente en una visita, ¿cuántos le piden? 2 guías de práctica clínica, que estén asociadas a qué? Que estén asociadas a ese perfil de morbilidad, a ese diagnóstico que usted más común tiene en sus pacientes y que usted coge las recomendaciones de esas guías de práctica clínica y las aterriza en su protocolo, en su modelo de atención. ¿Sí? Entonces, aquí miren que vamos teniendo también ese clic entre todos los estándares. Entonces, debemos articular todos los procesos. En procesos prioritarios, para IPS les van a pedir
un programa más grande en seguridad del paciente que para un profesional independiente. Pero ojo, no quiere decir que porque soy profesional independiente no tengo que gestionar el riesgo. Lo tiene que hacer. Usted debe llevar un programa un poco más pequeño, más acomodado a su consultorio y con sus personales de apoyo. Tienen que tener en cuenta ese proceso. Ustedes tienen que llevar un programa de seguridad del paciente. No es lo mismo para una institución prestadora de servicios de salud. Entonces, para una institución prestadora de servicios de salud, ya no se empiezan a pedir comités porque claramente intervienen más profesionales. Recuerden que una institución prestadora de servicios de salud subcontrata profesionales como tiene habilitado el servicio a nombre de la institución, puede contratar cualquier profesional de ese servicio, optómetras, oftalmólogos, si es lo que tiene habilitado. En el caso de los profesionales independientes, pues recuerden que ustedes no pueden contratar otros profesionales independientes. No lo pueden hacer. Ustedes solo pueden contratar personal técnico o tecnológico de apoyo, no un profesional con pregrado, porque ahí ustedes están incumpliendo en la norma. Eso solo lo pueden hacer las IPS o lo pueden hacer las empresas que están habilitadas como objeto social diferente, que tienen habilitado algún servicio. Aquí entonces en procesos prioritarios, en seguridad del paciente para una institución prestadora de servicios de salud, por eso es que le piden que tenga un comité. ¿Yo qué recomiendo? Yo sé que hay ópticas que son muy grandes, que tienen más personal. Trabajen en la seguridad del paciente. Si usted es el profesional independiente solito, de verdad, que solo trabaja con su auxiliar, miren, hay en el ministerio unas hojitas que dice Programa de Seguridad del Paciente para Profesionales Independientes. Y en esas hojitas usted puede decir que va a tener una política de seguridad del paciente dentro de su consultorio. O haga usted un comité con su auxiliar o con sus dos chicas adicionales de recepción, con todo su personal, y empiece a gestionar la seguridad del paciente. Si usted gestiona la seguridad del paciente, usted ya está colocando barreras de seguridad y está colocando puntos de control para mitigar riesgos en todos los estándares en general. Entonces, ojo, les recomiendo, hagan sus comités a tiempo, reúnanse con su equipo, capaciten a su equipo. Un profesional independiente, la norma ahí en seguridad del paciente tiene unas condiciones mínimas. Dime. Yo quería, si yo soy sola, o sea, digamos, yo soy la que manejo el consultorio sola, ¿tengo que tener una seguridad del paciente, un programa de seguridad del paciente? Doc, lo que debes hacer, si tú eres solita, debes bajar los anexos que tienen en el ministerio, en el programa de seguridad del paciente, hay unos anexos, hay 4 anexos que tiene las secretarías o que tiene el ministerio. Bajas esos 4 formatos y empiezas a diligenciar cada formato y ahí tú vas a colocar cuál va a ser tu política en la prestación del servicio. Entonces tú tienes un mini programa de seguridad del paciente que lo vas a ejecutar tú, ¿sí? Pero tú debes conocer cuál va a ser la política que tú vas a instaurar en tu consultorio. Quiero atender al paciente de forma segura, entrego procesos seguros a mi paciente. Perfecto, tú vas a bajar ese documento de PDF y hay unos espacios en ese documento de PDF que dice que cuál es la política de su consultorio y ahí lo vas a colocar. Entonces, cuando te lleguen a ti a pedir tu programa de seguridad del paciente, tú dices, no, me acogí a lo que dio el ministerio, que son estos 4 anexos, y acá los tengo diligenciados. Diferente a la institución prestadora de servicios de salud. Espera, ¿me repites de dónde los bajo? De la página del ministerio, Doc. En la página del ministerio, o si quieren, como parte de memorias de la capacitación, yo se los envío. ¿Sí les parece? Gracias, por favor. Claro que sí, Doc, con todo gusto. Muchas gracias. Entonces, con todo gusto. En ese escenario, esos anexos para los profesionales independientes, ojo, ahí también hay otro anexo que dice prácticas seguras que aplican. Allá en la resolución 3100, en la página 82 de la resolución 31, dice en el estándar de procesos prioritarios, seguridad del paciente y procesos seguros. Entonces, lo que dice procesos seguros son unos paquetes instruccionales. El Ministerio de Salud, ¿qué hizo? El Ministerio de Salud, lo que dijo, muy juicioso, ha venido haciendo estudios en diferentes escenarios y esos estudios que ha venido haciendo en hospitales, en clínicas grandes, han gestionado prácticas que han mejorado y han mitigado los riesgos en la prestación del servicio. Entonces, el ministerio, al paso de todos estos años, sacó algo que se llaman unos libritos que se llaman paquetes instruccionales.
Esos paquetes instruccionales son conocidos así, paquetes instruccionales son conocidos como procesos seguros. En la resolución 3100 dejaron 11 paquetes mínimos obligatorios que deben cumplir. ¿Quiénes? El profesional independiente sí le aplica o la IPS sí le aplica. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes en su proceso de autoevaluación? Mirar de esos 11 criterios que dice la norma. Por allá dice, en esa página 82 en adelante, procesos prioritarios, dice, aplica el proceso seguro en identificación del paciente. Oiga, esto me aplica a mí como profesional independiente. ¿Qué pasa si usted no identifica bien a su paciente? Usted le va a generar, sí, le va a generar un evento adverso al paciente, porque no va a encontrar rápidamente el registro, no va a encontrar rápidamente la historia clínica. Entonces, usted debe también hacer en esa autoevaluación cuáles son los paquetes instruccionales o los procesos seguros que le aplican. Para las instituciones prestadoras de servicios de salud, indudablemente aplican más paquetes instruccionales que para profesionales independientes. Entonces, los profesionales independientes deben gestionar las caídas, deben gestionar los eventos adversos. Cuando ustedes diligencian esos 4 anexos que les voy a enviar, ahí les va a pedir esa información. ¿Cuáles son los procesos seguros que usted como profesional independiente va a llevar? Ah, voy a mitigar el error en la identificación, voy a mitigar que se me caiga un paciente. Entonces, eso hace parte de seguridad del paciente y es lo que ustedes le van a pedir. En procesos prioritarios hay otro tipo de procesos que también le van a pedir. Le van a pedir, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con atención a víctimas de violencia sexual. Entonces, esto se volvió un requisito casi que obligatorio para el servicio de consulta externa y por eso en talento humano, allá hay un criterio donde le dicen a uno, préstame la certificación del curso de atención a víctimas de violencia sexual. Sí, la debe tener usted como profesional que es el que atiende. Hay una mala práctica y quiero recomendarles, no la ejecuten. Yo sé que hoy en día en el mercado ustedes pueden comprar ese título y listo, y lo tienen y le dan cumplimiento, pero traten de buscar, miren, las federaciones, los colegios hoy en día aterrizan esa atención a víctimas de violencia sexual en el servicio de optometría. Capacítense por ahí cómo ustedes pueden aterrizarlo y deben dejar ustedes documentada esa información en un protocolo, en procesos prioritarios, eso se lo van a pedir. También les van a pedir bioseguridad, les van a pedir higienización de cómo hacen su lavado de manos, de cómo hacen la desinfección de lavado de manos. Ojo, acá también en bioseguridad les van a empezar a pedir fichas técnicas de los productos con los cuales ustedes limpian los equipos biomédicos, en cómo ustedes limpian las áreas y las superficies de su infraestructura, en cómo ustedes, cuál es el jabón que ustedes adquirieron para su consulta. Entonces, debe tener todo esto, una ficha técnica, una ficha de seguridad y debe tener registro sanitario o permisos de comercialización. Acuérdense que todo lo que entra a mi institución debe ser legal. No es válido tener en el proceso, voy a limpiar mis equipos biomédicos con el alcohol. No es válido, ¿sí? La norma especifica que debo tener un desinfectante que tenga su registro sanitario como desinfectante y uso para limpieza y desinfección de equipos biomédicos. Entonces, ojo, en ese proceso de bioseguridad tienen que trabajar articulados también con su grupo de calidad para escoger los mejores productos y para que su grupo de calidad le documente adecuadamente todos sus procesos de bioseguridad, tanto en infraestructura, en equipos biomédicos y en ustedes, en sus elementos de protección individual. Si utilizan algún elemento de protección individual, en cómo ustedes lo desinfectan, deben tener cuidado ahí en el ejercicio. Y ya como historia clínica, en historia clínica y registros, entonces, ¿qué es lo mínimo que me pide hoy la norma? Me dice, hay un tema que debemos tener cuidado, que es lo último que viene saliendo. Y en historias clínicas me vienen pidiendo específicamente ya una historia clínica electrónica. Entonces, la historia clínica electrónica no está de este año, doctores. No, eso no salió este año, esto no salió ahorita que salió la resolución 2275 con los cambios que está teniendo la norma con que debe usted tener facturación electrónica y que tiene que asociar en los RIPs. Eso no salió ahorita en diciembre del 2023. Esa fue la última resolución que salió. Pero este tema de la historia clínica electrónica viene desde el año 2021 y viene desde la resolución 866, donde el ministerio le está apostando a que en un futuro tengamos una interoperabilidad con la historia clínica electrónica. El ministerio dice desde el año 2020 que le van a apostar a las tecnologías de comunicaciones. Entonces quieren que los prestadores tengamos una historia clínica electrónica para que todos los prestadores les mandemos al ministerio la información de la atención que tienen los pacientes y esa información el paciente va a tener una sola historia clínica. A eso quiere llegar el ministerio. Claro, ha venido dando pasos,
han tenido algunos cambios también en procesos de facturación. Miren que para las instituciones que manejan de pronto contrataciones con EPS o con aseguradoras, salió por allá un decreto 441, que es otro tipo de decreto, donde cambió algunas cosas en procesos de facturación. Ya para las IPS, para los que vienen trabajando con IPS y que tienen una manera de contratación con ellos, ya sabíamos que teníamos que responder por unos RIPs y ya nos habíamos acomodado algunos procesos. Este proceso de los RIPs específicamente no está dado solo en este año, está dado para que demos cumplimiento a ese decreto previo, pero para que también le demos cumplimiento a las historias clínicas electrónicas. A futuro eso es lo que va a pasar. Va a pasar en este momento la historia clínica electrónica está también, debe estar respaldada, debe ser una historia clínica que sea fiable. Si nosotros trabajamos con aplicativos, doctores, por favor, pídanle a su aplicativo, al que hizo el aplicativo, una certificación de que ese aplicativo cumple con las condiciones de fiabilidad, de seguridad, de autenticidad, que si usted se equivocó, que le quede una anotación adicional en la historia clínica, no que usted la modificó. ¿Sí? Y que usted pudo hacer la modificación y no hubo ningún problema, porque eso legalmente no es bueno, legalmente no está permitido. Recuerden que la historia clínica y el registro de historia clínica es un documento legal que lo va a respaldar a usted en la prestación del servicio. Entonces también trabajen con un software que les dé las certificaciones, que le dé el manual, que le dé un entrenamiento, que estén actualizados indudablemente, que estén dados ahorita a poder reaccionar a todos los cambios normativos. Sean prácticos. Ya entró la resolución en vigencia, la 2275, para los RIPs. Pues si mi aplicativo en este momento no me está cumpliendo, exíjanle al aplicativo para que ustedes puedan sacar los RIPs por medio del aplicativo, con la nueva versión que me está pidiendo el ministerio, con la nueva manera que me está pidiendo el ministerio. Hay un proyecto por ahí rondando, pero todavía no está dado, no han sacado resolución, pero por allá dice, había en esta última resolución de los RIPs, decía que iba a ser hasta el 1 de abril era obligatorio, pero por allá en algo que están dando que todavía no está legalizado, dice que pueden alargarlo hacia el 1 de octubre ya como condición obligatoria. ¿Sí? Debemos estar pendiente de la norma, debemos estar pendiente de lo que está saliendo, las agremiaciones se están moviendo en este proceso. Entonces, hay que estar actualizados. Los invito a que estén actualizados aquí con este ejercicio. Con historia clínica, entonces trabajen, hagan una muy buena descripción de lo que ustedes le hacen al paciente. Recuerden que la historia clínica no es de ustedes, la historia clínica es del paciente. Entonces, eviten las siglas, eviten colocar siglas que el paciente no va a entender, porque la historia clínica es del paciente y el paciente necesita entender, o deje algunos en su manual de historia clínica, deje documentado qué usa y qué no usa. Sobre todo, como la historia clínica es del paciente, pues tengo que dejar una historia clínica que sea fácil de entender para el paciente. ¿Listo? Permítame. Voy a tomar un momentico ahorita. Gracias. Aquí en esta historia clínica electrónica o en esta historia clínica y registros, debo también tener cuidado con cuando hago alguna prestación del servicio, algún procedimiento, con los consentimientos informados. Ojo, doctores, los consentimientos informados tienen unos criterios mínimos obligatorios. Ojo, esos criterios mínimos obligatorios que debe ir en un consentimiento informado, debe tener beneficios, alternativas, riesgos, complicaciones. Son criterios mínimos que un auditor se los va a verificar en el consentimiento informado. Si no tiene esos criterios mínimos, debe hacer modificaciones a su consentimiento informado. Y esto también debe usted tenerlo en su manual de historia clínica, en cómo usted maneja la historia clínica y cómo maneja los anexos de la historia clínica. Ahora, si usted tenía un archivo físico o tenía unas historias clínicas antes, porque ahora sí se pasó a la virtualidad, pues usted también tiene que tener un archivo físico fijo, con seguridad, ¿cierto? Y debe tener una gestión de ese archivo físico. Entonces usted debe dejar el registro de todo ese archivo que tiene, esto dado con una resolución archivística. Usted debe cumplir con las normas del Archivo General de la Nación. Y esto lo trajo una resolución, que es la resolución de custodia de historias clínicas, que es la resolución 839 del 2017.
Ojo, doctores, en esta resolución dice que usted sí tiene registros de hace 5 años, de hace 15 años en la prestación del servicio, usted tiene que hacer una gestión adecuada, debe tener su archivo de gestión, su archivo central y tiene que hacer una eliminación adecuada de su archivo. Eso también se lo miden en ese estándar de historia clínica. Y por último tenemos el estándar de interdependencia, que el estándar de interdependencia es cuando yo me valgo de otros terceros para que me colaboren en procesos. Entonces, puede pasar que si yo tengo en mi servicio de oftalmología y tengo un tercero, por ejemplo, las salas de cirugía, que son las que yo subcontrato, yo debo buscar que ese tercero también esté habilitado. Yo tengo que garantizar que ese tercero cumpla con unas condiciones. E incluso debo tener un contrato con ese tercero, debo tener documentado ese proceso con el tercero, hasta dónde va el tercero y hasta dónde voy yo. Y debo hacer un proceso de supervisión al tercero. Y eso tiene que estar documentado. Y es algo que también le van a revisar a las IPS, sobre todo, que pasa mucho. Y en interdependencia para profesionales independientes, cuando remiten a una óptica o tienen su propia óptica, digamos que está dado con el concepto sanitario de optometría, pues usted ya está cubriendo esa parte, pero para los que tercerizan o traen esa relación de que digamos que los lentes les llegan a sus consultorios y ustedes los revenden, ojo, porque ustedes tienen que ver que esos laboratorios también tengan unas condiciones mínimas de bioseguridad, que esos laboratorios tengan unas condiciones mínimas para generar ese proceso manual. Entonces, ellos también deben tener un concepto sanitario específico, entonces pídale documentos básicos, vaya, visítelo, verifique que tengan unas condiciones mínimas. Gestione el riesgo. Aquí básicamente hay que gestionar el riesgo. Y ya por último, entonces quiero contarles las visitas de verificación que tenemos. Existe la visita de certificación, que es la visita que le hace a usted el ente de control. El ente de control, usted puede estar habilitado, usted fue, radicó sus papeles y ya, dijo, ok, me van a visitar en cualquier momento. La visita de certificación se la pueden anunciar con un día de anticipación, es lo que dice la norma. Entonces, el ente de control dice, bueno, usted como hizo la autoevaluación y usted está súper bien, entonces lo voy a ir a visitar mañana para que yo pueda verificar que todos los estándares anteriormente mencionados usted los está cumpliendo. Entonces, ellos nos mandan una cartica a nuestro correo electrónico que tenemos registrado en la plataforma REPS. Entonces, ellos le mandan un correo diciéndole, mañana tiene visita. Entonces, usted, ¿qué tiene que hacer? Estar preparado en tener la documentación de todos los estándares, pero en tener toda la trazabilidad de que ejecuta cada proceso. ¿Listo? Las visitas de reactivación es cuando usted, por X o Y motivo, se habilitó, pero usted no hizo nuevamente una autoevaluación o no volvió a renovar su código de habilitación y se quedó por fuera del registro especial de prestadores. Entonces, a usted le toca otra vez hacer la habilitación. La visita de reactivación se la hacen a los prestadores, sobre todo a las IPS, que se le olvidó pues pasar la novedad de autoevaluación y se quedó sin habilitación, los tienen que ir a visitar, ¿sí? Aplica para las IPS, más que para los profesionales independientes. Y la visita previa es normalmente dada para las IPS y para algunos otros tipos de prestadores, menos para los profesionales independientes en este momento, que es cuando yo le digo al ente de control, venga, ya tengo todo, estoy preparado, ojo, venga y me visita, ¿sí? IPS y aplica también para empresas de transporte asistencial, la visita previa. Para el único que no aplica en este momento la visita previa es para el profesional independiente, porque usted va y radica sus papeles y usted ya hizo una autoevaluación, usted le dice al ministerio o al ente territorial que usted cumple. Cuando ustedes no cumplen con los criterios anteriormente mencionados, usted sencillamente la comisión le va a decir, estándar de talento humano, ¿cumple o no cumple? Si usted tiene alguno de esos criterios que no cumple, le van a dejar en incumplimiento el estándar. Entonces le colocan, no cumple en talento humano, puede ser un solo criterio, pero no le van a dejar ahí, sino más adelante cuando le llegue a usted el resultado de esa visita, le van a decir específicamente en el criterio que no cumplió, ¿sí? Pero el estándar como tal se lo dejan en no cumplimiento, así con infraestructuras, así con dotaciones, así con medicamentos, así con cada uno de los estándares. Ojo, siempre hay un informe de la visita.
Si la visita salió con cumplimiento total, no le hacen ningún proceso pues, sancionatorio, sino le van a entregar una certificación donde dice que se le recertifica a usted la habilitación, que usted cumple con todas las condiciones mínimas obligatorias de la capacidad técnica científica como profesional independiente o como IPS. Si usted no cumple con alguno de estos criterios, le pueden empezar un proceso sancionatorio. Los procesos sancionatorios, dependiendo del grado de gravedad que encuentre la comisión, le puede generar una medida de seguridad, le puede hacer un cierre temporal de su servicio, o le puede decir definitivamente usted da incumplimiento a todo, no tiene absolutamente nada, usted tiene un riesgo muy alto, lo voy a bajar completamente de reps, cumple y vuelvas a presentar. Porque usted sencillamente incumple con todos los estándares y usted me está generando un alto riesgo en la prestación del servicio. Entonces, debo tener en cuenta eso para poder también entender lo que pasa después de estas visitas. Hay unas sanciones, hay sanciones que se dan unas por amonestaciones, entonces hay amonestaciones o en procesos administrativos que usted le abren. Cuando usted no cumple con un criterio, cuando usted no cumple con un reporte, usted le pueden abrir un proceso administrativo, usted tiene derecho a defenderse. Entonces usted puede responder a eso y usted le puede decir, venga, sí, señor ministerio, incumplí con esto, pero subsane de tal manera. Eso no va a hacer que no lo multen, sino va a hacer que mitigue un poco la multa que le vayan a generar o el grado o la sanción que le vayan a hacer. Ojo, si usted tiene equipo biomédico, que no tiene registro, un equipo biomédico, que no tiene registro sanitario en VIMA, que no tiene permiso de importación y que es de alto riesgo, si usted da en eso en el consultorio, le pueden decomisar el equipo hasta que usted consiga toda la documentación del equipo y se la presente al ente de control. Cuéntame. Bueno. Y dime. Diana, si quieres continuemos, que ya te queda muy poquito para terminar con las preguntas. Sí, ya empezamos con preguntas. Ya acá entonces es dando cierre al proceso sancionatorio. Entonces, pueden generarles multas económicas, pueden haber otro tipo de multas como las de comisiones de los equipos, pueden haber cierres temporales de los servicios, estén respaldados, estén bien asesorados, busquen siempre la guía, no asuman, lean la norma. Hay un trabajo grande por hacer en el ejercicio. Espero pues que este haya sido un escenario para poder solucionar varias de las inquietudes que se les presentan en el día a día y que sea haya sido una posibilidad para entender también la norma. No sé si tenemos preguntas